¿Cómo te fue ayer, Lourdes? Y más bien, ¿cómo le fue a Jorge Tirado? Buen día. Hola, Ciro. Pues ayer, como decíamos por la mañana, estaba programada una audiencia, esta audiencia que ya había sido una vez pospuesta y ayer pues nuevamente se difirió, Ciro, se pospuso para el jueves. El Ministerio Público, la Fiscalía solicitó que no se llevara a cabo primero porque otra vez no estaba presente la víctima directa, la víctima principal, que es el principal testigo de la Fiscalía del Ministerio Público, en este caso, que se le lleva a Jorge Raúl Tirado, otra vez. Entonces, pues a esperar 2 días más. Y ayer, además de pues justificar que no estaba la víctima, Ciro, aunque el juez les dijo que ellos no habían dado, ni el lunes pasado ni ayer, no habían dado, pues digamos, cosas objetivas para que pudiera no estar presente. Ellos dicen que no está bien psicológicamente, que por eso no había acudido. Ayer el juez les dijo que pues seguían con la misma respuesta, eso le dijo al Ministerio Público, y es que ellos, además de decir que no estaba presente la víctima, pues se quejaron de la entrevista que tuvimos el lunes aquí con uno de los abogados de este caso de Jorge Raúl y con Yafet, su hermana, Ciro, que estuvieron aquí con nosotros en el estudio. El Ministerio Público se quejó, dijeron que habían tenido esta entrevista. ¿Se quejó la víctima o se quejó el Ministerio Público? Se quejó el Ministerio Público. Se quejó el Ministerio Público y dijeron que El habían Ministerio salido Público, en este programa, en Radio Fórmula, en el programa de Ciro Gómez Leiva, que habían dado datos, que no se podían decir estos datos porque estaba en proceso este juicio, que ni siquiera se habían desahogado las pruebas, pero no mencionaba qué pruebas. Decían que querían o que le pedían al juez que, digamos, que amonestara al abogado que había estado aquí con nosotros, a lo que el juez les respondió, les dijo primero que él no le podía prohibir a la familia que hablara sobre este caso, y segundo, que a él le parecía que qué bueno que salieran en televisión. Dice, a mi parecer, eso lo dijo el juez, que se llama Fernando Emanuel Ortiz Sánchez. Dice, a mi parecer, dice, todas las personas, todos los mexicanos, toda la sociedad debería estar interesada en el trabajo del Poder Judicial. Dice, entonces yo no considero que hayan estado en falta al acudir a este tipo de programas. Eso sí dijo el juez, que él ha estado, pues que no se contamina, que no vio la entrevista, que no ve este tipo de noticias para no contaminarse con esta información, pero pues les dejó claro al Ministerio Público que pues no habían caído en ninguna falta al haber estado aquí con nosotros en entrevista. Y bueno, lo que sí les dijo es que no iba a desoír esta petición de que la víctima, el derecho de la víctima a estar presente, es la víctima directa, la persona que fue secuestrada en el 2016, así es que les dio 2 días para que el jueves empiece el juicio, y les dijo que si en dado caso de que no se presente esta víctima, que es con quien empezarían, el primer testigo del Ministerio Público, que si no se presenta, entonces van a desechar esta prueba y va a tener que iniciar pues ya el juicio, Ciro. Pero entonces a esperar dos días más. 2 días más. Para el jueves. Para el jueves. Para el jueves en la mañana, sí. Para este jueves. Sí. Bueno, híjoles, los tiempos procesales, ni hablar. Antes que nada, como siempre, tratándose de un caso de secuestro de entrada por nuestra parte, Manuel, antes que nada, una enorme valoración para las víctimas, siempre. Absolutamente. En un caso de secuestro, la voz de las víctimas para nosotros lo es, si no todo, es importantísimo. 2, recordar lo que nos dijo aquí el acusado de formar parte del grupo de secuestradores, Jorge Raúl Tirado. Nos dijo aquí, y no veo que nadie lo desmienta, que la única prueba por la cual lleva ya cerca de 5 años en la cárcel es una extraña grabación. Y que las víctimas no lo han señalado directamente como responsable. Si los hechos son así, es una atrocidad el secuestro y lo que se le hace a una víctima, pero en este caso también se estaría cometiendo una atrocidad con una persona que por lo visto no tuvo que ver en estos hechos, ¿no? Ojalá el juez, ¿no?,
le pueda dar cauce al asunto y que se dirima, pues ni hablar, donde se tiene que dirimir, Manuel. Y a mí me parece, Ciro, que lo que hemos En un escuchado de juzgado. Jorge Raúl Punto. también tiene que ver precisamente con la empatía con las víctimas, porque es lo que dice, pues me parece que la primera, y creo que lo traduzco, la primera de las injusticias que se han sucedido es precisamente con las víctimas que sí Se les fueron está engañando. secuestrados, Ciro, que sí fueron Sí, sí, secuestrados sí. y a los que la autoridad les está mintiendo, diciendo que tienen a un grupo de personas que presuntamente son responsables de sus secuestros, pero efectivamente que la única prueba pues es un asunto de un audio que ya escuchamos la voz de Jorge Raúl con la voz de la persona, pues no tiene nada que ver, Ciro. Un audio de hace muchísimos De años. muchísimos años, 94. de cuando Jorge Raúl tenía 16, creo que tiene 45, 47, 47 actualmente, Ciro, ¿no? De esa época estamos hablando, ¿no? El otro día escribía Facundo Rosas y decía sobre ese caso, el que fue director de la Policía Federal Preventiva, dice, en esa época ni banco de datos había, Ciro, ni banco de voces había, porque no había Policía Federal Preventiva, no había nada de eso. Dice, ¿de Pero dónde ya lleva sacaron la 5 grabación? años en ¿No? la cárcel. Exacto, ¿de dónde? En fin. Pues esperar, Lourdes, al martes y Al jueves. también para las personas, el jueves, perdón, no sé si personas cercanas a la fiscalía o a quien que de una manera muy insidiosa han estado sugiriendo que nosotros tenemos un interés especial en este caso. No tenemos ningún interés especial. Dos cosas. Uno, nos parece un hecho noticioso en sí. Siempre que hay un acusado de un delito grave, que al parecer las pruebas que lo han mantenido en la cárcel por tantos años no son sólidas, punto número uno. Y punto número dos, sí, y lo dijimos desde el primer momento, quien nos alertó sobre este caso, quien nos acercó a este caso, es una compañera periodista nuestra, hermana del acusado, hermana de la persona que está en la cárcel. Nuestra compañera Yafet Tirado. Lo dijimos, Lourdes, Sí. desde el primer día, sí. Eso no nos ha llevado a decir que su hermano sea inocente en ningún momento, ni nos toca a nosotros. Pero gracias al acercamiento de la información, preguntamos, híjoles, ¿es cierto lo que dice el señor Tirado desde la cárcel? Que la única prueba en su contra es una grabación viejísima de los tiempos en que no existían bancos de voz. Y lo hacemos con un enorme respeto por las víctimas que el propio acusado dice que sí fueron secuestradas, no por él. Hacemos pausa, son las 9:20. Gracias por sus comentarios, bienvenidos siempre en el sentido que sean. Volvemos.